Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Les damos la más cordial bienvenida a la primera de las jornadas del Seminario Permanente de Investigación y Extensión en Educación No Sexista e Interseccional de la Historia, las Humanidades y las Ciencias Sociales. El objetivo principal de este seminario es generar espacios de reflexión, diálogo, participación y análisis interdisciplinarios desde la Facultad de Historia, Geografía y Letras de la UNCE, con otras facultades e instituciones educativas nacionales e internacionales, con miras a responder a las demandas ciudadanas sobre la necesidad de promover espacios de equidad e igualdad de género interseccional en la educación. Por ello, el valor de contar con la participación de profesionales de diversos ámbitos: docentes de educación superior, docentes del sistema escolar, directivos y docentes de centros de prácticas UNCE, y también estudiantes de colegios y liceos de nuestro país, porque el sentido de transformar nuestras prácticas solo será posible en la medida que todos, todas y todes seamos partícipes de estos espacios de participación y reflexión colectiva. Por lo mismo, esta instancia busca salir de las lógicas puramente académicas y abrirnos a otros niveles educativos de manera de transversalizar el conocimiento y las propuestas que de aquí surjan. Como una forma de poder organizar la sesión de hoy, les invitamos a dejar las preguntas en el chat, las cuales serán socializadas al término de la presentación, y por temas de seguridad, sus micrófonos han sido desactivados. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a la gestora de este proyecto de investigación y extensión, la doctora en Historia Ana Carolina Galvez Comandini, autora del libro Históricas, publicado en el mes de marzo por la editorial LOM, quien expone en esta primera sesión qué es el sexismo y cómo se expresa en los espacios educativos. Muchas gracias, Cristina, y agradezco a todas, todos y todas las personas que están presentes hoy día acá, lo cual demuestra la importancia y la necesidad de debatir estos temas pedagógicos principalmente y desde las pedagogías, sobre todo para quienes somos formadoras y formadores de futuros y futuras profesores, ¿no? La idea es que, la idea del proyecto en general es que esto sea un ida y vuelta, no sea solamente bajar información desde la academia hacia la escuela, sino que para el periodo 2022, también desde otros espacios educativos, nos puedan venir a contar sus propias experiencias con respecto al sexismo y al no sexismo en la educación. Tenemos un calendario, tendremos varias invitadas, invitados e invitades, y entre ellos me interesa mucho destacar, dentro de la relevancia que tienen todos ellos y todas ellas, al Liceo Multigénero Eloísa Díaz. Ellos cierran este ciclo del 2021 porque es el primer liceo multigénero de Chile, ¿no? Y la experiencia de ese liceo multigénero también va a ser muy importante como retroalimentación también para quienes estamos formando a las futuros profesoras y profesores del país. Sin más preámbulo, el objetivo es dar una presentación de alrededor de unos 30 minutos y que después podamos abrir el espacio para la conversación, para el diálogo, para el debate, etc. Así que voy a comenzar a compartir la pantalla con la presentación que preparé para el día de hoy. Por favor, me avisan mis colaboradores si se ve bien. Perfecto. Para abrir la temática, ¿no? El día de hoy me gustaría que conversáramos sobre qué es el sexismo en la escuela y el sexismo en los textos escolares, ¿no? Y cómo esto se expresa también en los espacios educativos y cómo afecta a los espacios educativos y de convivencia escolar. Esto muy en relación también con el modelo educativo de la UNCE, un modelo educativo que está enfocado en la justicia social. Ahí aprovecho para hacer la promoción de nuestra página web,
que está en construcción, que tenemos en construcción en conjunto con el profesor Jorge Jo y la profesora Cristina Martínez. Tenemos un correo donde también nos comunicamos con ustedes. Tenemos Instagram para que nos sigan. Ahí está también abajito, y también tenemos un Facebook. Así que ahí vamos a estar constantemente subiendo y actualizando información de las ponencias, pero no solo de las ponencias, también de bibliografía, de videos relevantes, y que también pueden servir de material pedagógico y didáctico para sus propias prácticas pedagógicas. Bien, comenzamos. Bueno, muy relevante partir diciendo qué es la educación no sexista, ¿no? Si estamos hablando de educación no sexista, partir definiendo el concepto. Y yo he tomado a Luz Maceira Ochoa, que me parece que es una investigadora mexicana que tiene mucha trayectoria en la temática de la educación no sexista, donde ella dice que finalmente lo que se busca en este tipo de educación es eliminar la legitimidad y reproducción de la subordinación y desigualdad que supera los estereotipos y las jerarquías de género, y que por tanto apunta a construir una sociedad equitativa para la convivencia, el respeto, la igualdad de oportunidades y el desarrollo pleno e integral de cada persona. Y esto es tremendamente relevante, porque lo que está planteando Luz Maceira es que la institución educativa es una institución que también reproduce las formas de poder social, ¿no? Y también una institución que tiende a reproducir las formas de subordinación social de diversos actores y sujetos sociales. En este caso estamos hablando del sexismo. Más adelante, para el periodo 2022, pretendemos avanzar también a debates más interseccionales, donde podamos hablar de raza, clase, género, etcétera, ¿no? Pero ahora vamos a partir enfocándonos desde la perspectiva de género. Entonces, si la escuela es una institución reproductora, ¿no?, de subordinación y desigualdad, ¿qué podemos y cómo podemos nosotros, como profesoras y profesores, superar estos estereotipos y superar estas jerarquías que finalmente van generando la desigualdad? En la educación no sexista nos vamos a encontrar con un currículo que es explícito y un currículo que es no explícito. Bien, el currículo explícito, tanto en el explícito como en el oculto, no encontramos discursos y supuestos de género que van encaminando la socialización y la interacción de los y les estudiantes y les niñas, finalmente en diferencias que están fundamentadas en su sexualidad, en el sexo, es decir, en lo biológico. Si nazco macho o nazco hembra, se me asigna inmediatamente una identidad de género que va a determinar cuáles van a ser mis funciones sociales, mi desarrollo, mi desempeño, y cuáles son las conductas esperadas en función de mi biología. Bien, y este sexismo en el fondo, porque eso es lo que identifica el sexismo, tiende y ha tendido históricamente a privilegiar a los hombres frente a las mujeres. Y en el aula, ¿no?, en el aula escolar y también en el aula universitaria, a desarrollar aptitudes sociales determinadas, donde se nos van a inculcar desde pequeños ciertas destrezas, conocimientos, habilidades, valores, que van a estar acordes a estos estereotipos de género basados en el sexismo, y que generalmente los estereotipos se caracterizan por ser rígidos y jerarquizados. ¿Por qué? Porque un estereotipo nos muestra solamente una visión parcial de la realidad y no nos muestra la realidad completa. Bien, y bueno, estos estereotipos tienden a la subordinación femenina, lo que representa menores posibilidades para el desarrollo tanto presente
como futuro de las mujeres. Por otra parte, tenemos el currículo oculto, ¿no? Este currículo que no está explicitado. Por ejemplo, y yo lo voy a hablar desde la disciplina de la historia, que es la disciplina en la que yo trabajo y me especializo, ¿no? Mi pregrado, mi magíster y mi doctorado son en historia. Y cuando una analiza, yo por lo menos logro analizar la historiografía, ¿no?, con la que trabajamos los y les historiadores, primero, y esto es parte del currículo oculto, la mayoría son autores masculinos, ¿no? En segundo lugar, las temáticas que tratan los libros de historias son temáticas donde se relevan las hazañas, donde participan principalmente los hombres, y las mujeres quedan relegadas a un espacio secundario o subordinado. Bien, por tanto, desde pequeñas a las niñas se les dice indirectamente y desde el currículo oculto que dentro de las relaciones de poder su lugar y su posicionamiento es secundario. ¿Por qué? Porque los protagonistas de la historia son los varones. Los protagonistas de las conquistas, los protagonistas de las guerras, los protagonistas de la política, los protagonistas de la economía, ¿no? Han sido históricamente principalmente varones, y es lo que se ha considerado como lo histórico. A lo que apunta la educación no sexista, y sigo hablando desde mi disciplina, y ustedes pueden irlo vinculando a sus propias disciplinas, ¿no? Es a visibilizar el trabajo de las mujeres y la participación de las mujeres también en esta disciplina, pero no como un anexo, como una anécdota que viene a complementar la historia oficial, sino que también como participan, como mujeres activas, con agencia, y que participan de espacios que han sido considerados como no históricos, y que tiene que ver mucho con lo doméstico. Históricamente las mujeres no hemos desempeñado, ¿no?, de acuerdo a cómo se han estructurado en nuestras sociedades, en el espacio de lo doméstico. Y lo doméstico por muchos siglos fue considerado por los historiadores como un lugar no histórico, un lugar de no historia. Por tanto, las mujeres, éramos sujetos sin historia. Y así podemos hablar también de la comunidad afro, de las comunidades indígenas, de los pobres, de los locos, de los niños, y de todos aquellos sujetos, sujetas y sujetes que quedan relegados en los espacios de poder. Bien, por tanto, este discurso que está oculto en el currículo es algo que nos interesa develar, y que desde el lenguaje feminista, ¿no?, también nos interesa deconstruir. ¿Por qué? Porque reproduce relaciones de poder indirectamente, de manera implícita, ¿no? Va reproduciendo relaciones de poder, interacciones, donde se reproducen estas relaciones de poder en el ambiente escolar, y en el ambiente de trabajo, y también en las actividades extraescolares. Bien, esto a nivel más menos mesoeducativo, porque a nivel macroeducativo también podríamos discutir que las normas y las políticas institucionales y de gestión escolar, tanto escolar como universitaria, o también a nivel de ley, ¿no es cierto?, de la ley de educación, no incluyen criterios de género con respecto a cómo se enseña, qué se enseña y cuáles son los textos que usamos para enseñar. Bien, esto se reproduce también en los espacios evaluativos. Voy a, a seguir avanzando, quiero volver sobre el tema de la evaluación. Bien, entonces a partir de estas valoraciones de identidades y actitudes que están basadas en el sexo biológico, se comienza a delimitar lo que es permitido o posible
y lo que es prohibido y limitado para cada persona según su sexo biológico. Bien, y esto va creando algo que Luz Maceira llama pedagogía de género, y que va a favorecer distintas formas de desarrollo escolar para hombres y para mujeres, y que va a negar ciertos comportamientos y conductas para niños, niñas y niñes. De hecho, los niñes no están considerados acá, porque se considera solamente un género que es binario, donde solamente pueden existir hombres y mujeres basados en si son machos o hembras, ¿no? Por tanto, tiende a negar la diversidad sexual. Uno de los elementos principales que se encuentran en el currículo oculto es la violencia de género, ¿no? Y que tendemos a reproducir y tendemos a naturalizar, y es algo que tempranamente nuestras y nuestras estudiantes van internalizando sin saberlo, y que muchas veces nosotras y nosotres como profesores también vamos reproduciendo sin saberlo. Acá puse como ejemplo el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? El cuento de la Caperucita Roja es un cuento donde a las niñas se les enseña que las niñas que desobedecen el orden patriarcal, ¿no? Que desobedecen y escapan del lugar privado, del espacio privado donde les corresponde estar, quedan finalmente expuestas a la violencia, en este caso violencia sexual, que está representada por el lobo. Bien, ¿cómo podemos deconstruir estos discursos? ¿No? A mí me gustaría traerlo acá, pero en atención al tiempo, no podemos analizar todos los cuentos con los que podríamos trabajar, pero por ejemplo, un ejemplo interesante es también contarle a los niños, niñas y niñes, cómo también la desobediencia femenina puede tener resultados positivos. Por ejemplo, en el cuento de la Cenicienta, saliéndonos del estereotipo de la princesa, ¿no? Pero diciéndole a las niñas, mira, las niñas que desobedecen las reglas, ¿no? Que se escapan de la casa, que salen después de las 12 de la noche, también logran algunos objetivos y metas. O sea, no es necesario estar encajonando o poniéndole camisas de fuerza, ¿no? A estas conductas estereotipadas, y podemos tratar de narrar las historias infantiles, la historia oficial, la historia estructural, también desde otros lugares, pero también visibilizar dónde está oculta la violencia y decir, y explicitarlo, y decir, esto aquí en este cuento está oculta la violencia. ¿Bien? Bueno, en el currículum explícito eh, eh, es fundamental la determinación de lo que se enseña y lo que no se enseña. En el caso de la historia, justamente yo le decía, ¿qué es lo que enseñamos en historia? ¿Qué le enseñamos a los niños en historia? Batallas, conquistas, economía, política, ¿no? Y relaciones sociales en el espacio público, que son los espacios de privilegio masculino, dejando afuera los espacios donde las mujeres tienen mayor representación y poder. El lenguaje también es tremendamente importante, y por eso este seminario de educación no sexista tiene una sesión especial dedicado al lenguaje, ¿no? Y porque es importante utilizar un lenguaje inclusivo que se salga del uso regular y normativo del masculino como sujeto universal. Este lenguaje es masculino, donde el nosotros no representa a un colectivo que tiende a universalizar al hombre y a ponerlo en el centro, ¿no? De las experiencias de aprendizaje, y se supone que incluye a las mujeres. Sin embargo,
ampliar los términos del lenguaje es tremendamente relevante, porque también si hablamos de nosotras, nosotros y de nosotres, atendiendo a la diversidad sexual, estamos generando inclusión. Eso lo va a explicar, por supuesto, yo no voy a entrar a profundizar ahí, mucho mejor el profesor Cristian Rivera, que va a venir a dar una charla explícitamente sobre esto, ¿bien? Bueno, y por tanto vamos a ver que este carácter universal del discurso, este carácter universal del lenguaje, tiende a transmitir los papeles tradicionales asignados a hombres y a mujeres. Bien, por tanto van a vehiculizar estos valores explícitos que conllevan estas pautas de tradiciones sexistas. Por ejemplo, los hombres, y esto es muy típico, los hombres no lloran. Los hombres son más agresivos porque sus hormonas los hacen ser más agresivos. Las mujeres son lloronas por su propia naturaleza. Las mujeres cuando están en su periodo menstrual tienden a estar más sensibles y son menos racionales, ¿no? Son todas construcciones estereotipadas que vamos reproduciendo sin querer o a veces con querer en el currículum tanto explícito como en el currículum oculto. Bien, ¿cómo abordar el género en la escuela? Bueno, abordar el género en la escuela significa transformar lo privado en público. Es decir, por ejemplo, hablar de violencia intrafamiliar. Todo aquello que pertenece al mundo privado y que pertenece al mundo femenino, es necesario protagonizarlo y ponerlo como que es algo que es parte del espacio público y vivenciar, experienciar que el espacio público no podría existir si no existiera ese espacio privado. Visibilizar las relaciones familiares y visibilizar el ejercicio de poder también que hay en las relaciones familiares. Permitir que los alumnos, las alumnas y los alumnos puedan discutir y reflexionar acerca de sus vivencias personales, acerca de las relaciones afectivas, hablar de educación sexual. Es urgente tener una educación sexual integral, la ESI, ¿no? En Argentina nos llevan años luz con esto, con la ESI, con la educación sexual integral en las escuelas. Y también visibilizar que podemos construir nuevas formas de masculinidad y nuevas formas de feminidad que van a estar atravesadas por el respeto a la diferencia y a la diversidad, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos un desarrollo de una vida, no solamente escolar, de una vida humana mucho más plena. ¿Cuál es el rol de las profesoras y los profesores en estos espacios? Bueno, primero, tratar de asignar, ¿no? Y esto yo lo planteo muy fuertemente, tendemos a trabajar con autores masculinos, cuando hay muchas mujeres que están escribiendo, no solamente historia, están escribiendo matemáticas, hay muchas mujeres que están escribiendo literatura, hay muchas mujeres que están escribiendo geografía, hay muchas mujeres que trabajan en química, en física, que son campos que están altamente masculinizados. Entonces, como profesores, por ejemplo, darnos el tiempo de buscar cuáles son las autoras, cuáles son las mujeres que están trabajando en los campos que son de nuestro interés y dar bibliografía femenina, ¿no? Y mostrar que las mujeres también son productoras de conocimiento. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que las niñas, niños y niñas sepan que también pueden ser protagonistas de estos espacios de construcción de saber y que la escuela a su vez deje de ser un espacio de reproducción de estereotipos. ¿Bien? ¿Y por qué es importante, a mi juicio, abordar esto desde la FIT, desde la formación inicial docente? Porque desde que ingresamos a la universidad a estudiar pedagogía, comenzamos a configurarnos una cosmovisión, ¿no? Una cosmovisión donde van a intervenir características de la trama académica que vamos a tener y en las que nos vamos a formar.
Y por eso es importante que la UNCE, como universidad pedagógica, no lidere en estos aspectos. Lidere señalando dentro de su currículum, ¿no? Y dentro de su modelo educativo, que tiene justamente como fundamento la justicia social, una formación inicial docente que logre una reinterpretación de los contenidos hegemónicos de género. Y para eso necesitamos profesoras y profesores que salgan con una formación sólida en estos aspectos. Voy a apurar un poquito porque ya estamos en el tiempo, pero ya voy cerrando. La visibilidad y la invisibilidad de las niñas y los niños en las salas de clase. Se ha investigado que las niñas, por regla general, no tienden a generar conductas específicas de adaptación para la vida dentro del aula, que son diferentes a las conductas de adaptación de los niños, ¿no? En otras palabras, se aprende a ser alumna, se aprende a ser estudiante mujer, se aprende a ser señorita. Siéntese como señorita, compórtese como señorita, hable como señorita. Bien, que son conductas que nos van finalmente etiquetando, ¿no? Y los comportamientos que vienen de los niños, es decir, de los varones que están identificados con la identidad de género masculina, tienden a ser etiquetados como más útiles que los femeninos para sobrevivir con éxito al interior de las aulas. En su mayoría, dice, los comportamientos visibles, es decir, los comportamientos físicos y verbales dentro del aula, son producidos mayormente por niños que por niñas. ¿Ven? Y a los niños ser más activos y a ser los varones más visibles, concentran, sin querer muchas veces, más la atención y la preocupación del profesorado en ellos que en ellas, o en ellas, que tienden a ser triplemente invisibilizados, ¿no? Por tanto, a estos estudiantes también se les suele poner etiquetas que son negativas, como los niños son más desordenados, ¿no? Y las niñas son más ordenadas y estudiosas, ¿no? También son etiquetas que vamos generando en la escuela. Y los niños ni siquiera están considerados. Aquellos niños que no se identifican ni con el género femenino ni con el masculino, ni siquiera existen ni siquiera logran ser visibilizados. Y por eso es muy interesante la experiencia de este liceo multigénero Eloísa Díaz, ¿no? De la Comuna de Independencia. Bueno, este panorama sexista, ¿no? Tiene las razones explicativas, tienen que ver en que una vez más la escuela reproduce esta sociedad masculina que va a ser la predominante. Por tanto, el modelo sexista va a fomentar la extroversión en los niños, ¿no? Mucho más que en las niñas. ¿Por qué? Porque se dice que los niños tienen una naturaleza que es menos domesticable y por contraposición o por espejo, las niñas seríamos mucho más domesticables, mucho más sumisas y mucho más fáciles de contener dentro del aula de clase. Sin embargo, también se ha investigado que las niñas generan estrategias de distracción y de resistencia, que no tienen que ver con la estrategia de los niños, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cuando dice las niñas son buenas para comadrear, y esto es un clásico, en los consejos de profesores y en los consejos, ¿no es cierto?, con los padres y apoderados, tutores de los y les estudiantes. Los niños son desordenados y las niñas comadrean. Este comadreo, ¿no?, puede ser visto también y debiera ser visto como una conducta de resistencia probablemente de las niñas sin que
la naturaleza de ese comportamiento logre alterar el orden. ¿Por qué? Porque a las niñas de pequeñas se nos enseña a no molestar, a ser serviciales, ¿no? Y a estar siempre en atención a las demandas de terceros. Somos las mujeres las que somos siempre las cuidadoras de niños, de ancianos, de enfermos, ¿no? Y dentro del aula escolar tienden a generar estas conductas que, si bien son de distracción, también son de resistencia, pero una resistencia que tiende a no alterar el orden para no molestar a los demás miembros del aula escolar. Como reflexiones finales, yo dejo preguntas para que podamos abrir la conversación y el debate, ¿no? Dentro de los minutos que nos quedan, y que es preguntarnos cómo nosotras y nosotres, como profesoras y profesores, o como futuras profesoras y profesores, dentro y fuera del aula, podemos cambiar o intervenir en este currículo explícito y oculto de género en la escuela. ¿Y qué necesitamos para ello? ¿No? Tanto los docentes que estamos en las aulas escolares, que están en las aulas escolares, los que estamos en las aulas universitarias, los que estamos en espacio también, en espacios de educación no formal también. ¿Cómo podemos hacer para poder cambiar, intervenir y transformar este modelo educativo, ¿no? Que está reproduciendo el sexismo y una educación sexista en la escuela? Dejo abierta la pregunta como reflexión final. No sé si dejo de compartir pantalla, los administradores me dirán. ¿Sí? Perfecto. Voy a dejar de compartir pantalla. Creo que estoy muy bien con mi tiempo. Y ahora, bueno, dejamos el espacio para las preguntas. El profesor Jorge Jo es el encargado de administrar este espacio. Buenas tardes a todos. Si quieren, pueden realizar sus consultas o comentarios en lo que es el chat para evitar cualquier tipo de desorden o inconveniente en torno a lo que es este nivel de interacción que queremos lograr con el Hackeo. seminario, ¿sí? También hackeo, ¿sí? Por lo cual agradeceremos su participación en lo que es el chat, ¿sí? Yo Dando, quiero dar una información, Jorge, que no ¿sí? la di. Al final de la presentación hay una breve encuesta que es importante que respondan, porque a través de esa encuesta se va generando, por decir, la asistencia, ¿no? Además de si les gustó o no les gustó, el control de la asistencia, para poder entregarles la certificación institucional con un 80% de asistencia al final del seminario, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que se ha expuesto acá? Sí, mira, aquí ya salió una pregunta. ¿Han pensado como seminario incluir como actores del proceso a las apoderadas? Sí, el seminario es abierto. El seminario es abierto tanto para estudiantes de pedagogía, para profesores en formación, para profesores ejerciendo, para las y los apoderados, para también los estudiantes. De hecho, está pensado para que los mismos estudiantes, aquellos menores de edad, ¿no? De enseñanza media o básica, que se interesen en estas temáticas puedan asistir, y para eso tenemos un consentimiento informado que tienen que llenar sus tutores. Ustedes saben que los menores de edad no pueden consentir. Por tanto, para poder participar en este tipo de actividades, nosotros ya hemos diseñado un consentimiento para que los padres y apoderados los autoricen a asistir a este tipo de actividades. Y sí, es una actividad abierta a todas las personas que quieran instruirse, que quieran formarse y que quieran participar, ¿no? No es cerrada, y no es necesario tampoco ser profesor o profesora en ejercicio, simplemente quizás puede ser un acto de formación para la humanización de la vida, finalmente.
Aquí hay otro comentario, aseveración, dice, excelente presentación, muy fundamentada, muy necesaria para estos tiempos. Me parece que habría que analizar las dificultades de los profesoras para incorporar el tema de la educación sexual en la sala de clases. Sí, para el 2022, bueno, este es un seminario permanente. Al ser permanente, no termina en diciembre del 2021, ¿no? La idea es que este seminario continúe el 2022, continúe el 2023, y dentro de la encuesta final, nosotros les vamos pidiendo que nos vayan dejando sugerencias de temáticas que a ustedes les gustaría que fuéramos tratando dentro del seminario, y también si alguno o alguna de ustedes quisiera venir a exponer también su experiencia acá al seminario, también son absolutamente bienvenidas y bienvenides, ¿no? Todas las temáticas que tengan que ver con sexismo, con género, con violencia de género, con educación no sexista, con pedagogías de género, como lo planteaba una de las autoras, son bienvenidas en este espacio. Así que, y pueden dejar esos comentarios en la encuesta final, ¿no? ¿Qué temáticas les gustaría? Porque el calendario del 2021, ustedes ya lo vieron, ya lo tenemos armado, ¿no? Pero no hemos armado el calendario del 2022. Y en el calendario del 2022 es de suma relevancia para nosotros como universidad que nuestros y nuestras practicantes también, que se formen o que se hayan formado o que se interesen en estas materias, puedan venir a contarnos, tal como he hecho yo hoy día, ha sido su experiencia en el aula escolar, cuál ha sido su experiencia en la práctica pedagógica. También que los docentes en práctica, los docentes de aula que llevan años ejerciendo, también nos cuenten a través de su experiencia cómo visibilizan y cómo nosotros como institución pedagógica podríamos mejorar para la formación en estas temáticas. Y otra pregunta, dice, ¿han pensado como seminario revisar evidencia desde los RICE, Reglamento Interno de Convivencia Escolar, que ya contempla un currículum oculto? Y bueno, gracias, excelente seminario, bien por el Departamento de Historia y por la UNCE. Me parecería que sería tremendamente interesante revisar los RICE, y aquí van surgiendo temáticas que pueden ser proyectos de investigación tremendamente importantes, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de investigación que investigue cómo se construyen los RICE, ¿no? Y cuál es el currículo oculto dentro de los RICE. Y si hay alguno de ustedes que lo haya hecho o que lo tenga en vista de hacerlo y que tenga ganas de presentarlo el próximo año acá, absolutamente bienvenido, ¿no? O sea, por favor, estas temáticas que ustedes están mencionando acá, nos abren espacios de reflexión y pensamiento que también nos permitan a nosotros como institución visibilizar lo que no vemos dentro del aula universitaria, ¿no? Por ejemplo, los RICE. ¿Hay otra pregunta? Sí, hay varias De preguntas. Claudia. Sí, Sí. a ver, Camila dice si puede pedir la mano. Mire, por razones de seguridad ya hemos tenido atentados, particularmente con foros de género. Nosotros queremos evitar eso y como bien dice Ana, si quieren exponer en algún momento para el próximo año, todes son bienvenidos para poder hacerlo, ¿ya? En estos momentos, para evitarnos cualquier tipo de inconveniente, lo estamos haciendo por el chat, ¿sí? Y Catalina Salazar dice, actualmente me encuentro estudiando pedagogía en historia y he notado que progresivamente hay cambios en las aulas. Se habla de mujeres, pero la manera en la que se nos nombra a veces me resulta problemática. Creo que cambiar el aula no solamente hay que hablar de excepciones de la historia como la única esperanza de las niñas, sino que mostrar que día a día las mujeres somos sujetas de nuestra historia, que no solamente participamos como individuos, sino que transformamos desde lo colectivo en los procesos históricos.
los y les invito a leer Históricas, movimientos feministas y de mujeres en Chile desde 1850 hasta el 2020. Porque ahí, en ese libro que hicimos con la red de historiadoras feministas, las mujeres somos las protagonistas de la historia, y las temáticas femeninas son las protagonistas de la historia, lo que demuestra que el androcentrismo no académico no es quien va a determinar de ahora en adelante qué es histórico o qué es la historia, o qué queda dentro o qué queda fuera de la historia, ¿no? Es como darme una autopropaganda, pero de verdad que el libro Históricas logra mostrar a las mujeres como protagonistas de procesos tremendamente relevantes de la historia de Chile y que han sido invisibilizados por siglos, ¿no? Y es un libro que es un texto obligatorio dentro de mi curso de historia, dentro de mis cursos de historia de Chile. Desde este año, por supuesto, porque lo publicamos en marzo recién. Y Valeria Troncoso dice, gracias por la presentación. Creo que es indispensable lo que se indica respecto a que estos temas deben ser parte de la formación inicial docente y la visión de que esto trasciende a la escuela. Andrés Muñoz, ahora a modo de pregunta, dice, ¿el que no se obtenga una educación no sexista se debe a voluntad o hay algo más que oscuro? No tiene tiene que ver con la voluntad, no sé si hay algo oscuro, hay un sistema, hay una estructura social que las feministas llamamos patriarcado, ¿no? Que finalmente hace que de manera estructural lo masculino se transforme en lo hegemónico, y que lo masculino domine dentro de las relaciones de poder. Si eso refiere a oscuridad o no oscuridad, no sé, no lo podría definir aquí ahora, ¿no? Pero lo que tenemos es un problema estructural que estamos tratando de cambiar. Esta actividad es parte de ello. La Oficina de Género de la UNCE, aquí está Angélica Marín presente, también está trabajando en eso, porque estoy leyendo acá una pregunta, dice, ¿cómo se aborda en la malla de los estudiantes de la UNCE la educación no sexista? Yo no sé cómo se aborda en la malla de cada carrera. Lo que sí sé es que hay un minor de transversalidad que se entrega a los estudiantes que ingresan a las pedagogías, donde hay uno que la especialidad es género, ¿no? Y que está a cargo de la Oficina de Género de la UNCE. Y esta oficina de género, la de la UNCE como la de todas las universidades, existen gracias a la ola y al movimiento feminista del 2018, ¿no? Gracias a esta gran ola de movimiento de mujeres del 2018. Profesor Jorge Jo. Magdalena Ibarra dice, solo como comentario, dice, pero es complejo el cómo se va incorporando, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Según he visto en lo práctico, hay una resistencia en las instituciones educativas formales por incorporar este lenguaje, así como en espacios universitarios igualmente. ¿Será una problemática ideológica la que está detrás de estas resistencias? Absolutamente. La problemática es ideológica. Y el sesgo es ideológico, ciertamente. ¿Por qué? Porque hay una disputa de poder ahí. En el lenguaje hay una disputa de poder. En la visibilización del otro, de las otras, de los otros, de los que son diferentes a mí, y que estos se visibilicen, que estos se muestren, que estos se empoderen, generan conflictos. ¿Por qué? Porque generan finalmente una amenaza al orden, al establishment que existe actualmente, y donde se han movido muy cómodamente dentro de sus privilegios durante siglos, ¿no? La mitad de la humanidad, ¿no? Que podríamos decir que es la mitad masculina de la humanidad, y para hacerlo más interseccional aún, la mitad masculina blanca heterosexual de la humanidad, ¿no? Entonces, todos estos espacios
generan resistencias porque generan temor a perder determinados privilegios, cuando en realidad lo que estos espacios es al contrario de lo que hacen, es abrir expectativas, es abrir proyecciones de otros mundos posibles donde todas, todos y todos entremos y podamos ser más felices y podamos gozar de los mismos privilegios sin tener que estar subordinados o sometidos al poder de un pequeño grupo, ¿no? De hombres blancos, heterosexuales, ¿no? Para irlo como cada vez haciendo más específico dentro de estos cruces interseccionales. Francisca Figueroa Vidal dice, hola, soy profesional de un programa municipal y me gustaría poder exponer más adelante, contar la experiencia en talleres de educación sexual en los colegios de Puente Alto. Excelente, Francisca, bienvenida. Escríbenos al correo para que tomemos tus datos y para poder ir armando la agenda del 2022. Nos interesa mucho esta ida y vuelta, ¿no? con las escuelas. No es la idea, porque también la universidad ha solido colocarse en un lugar hegemónico de poder del saber y de construcción del saber, cuando también las escuelas tienen mucho que decirnos, aportarnos y contarnos. Así que por favor, no dejes de escribirnos para poder incluirte en la programación del próximo año. Bueno, Liceo Simón Bolívar comenta, dice, el modelo educativo androcéntrico, europeísta y de piel blanca coarta cualquier tipo de mirada de educación no sexista. Soñar con una educación no sexista, etno pluricultural, es fenomenal. Agregando algo poco tratado, que es la educación erótica y cómo la escuela afecta al cuerpo y coarta principalmente a las y les estudiantes. Justamente, ¿cuáles son los cuerpos permitidos y cuáles son los cuerpos prohibidos de la escuela? ¿Cuáles son las sexualidades permitidas, las sexualidades prohibidas, los géneros permitidos y los géneros invisibilizados o prohibidos en las escuelas? ¿No? Y vuelvo a insistir, a mí por eso me interesa mucho la experiencia de este liceo multigénero, saber cómo los y les profesores han logrado integrar, ¿no? Al estudiantado que no se identifica dentro de este binarismo sexual. Porque uno dice, ¿y por qué tiene que haber una escuela multigénero para esto? Porque bueno, porque estamos en Chile, en una sociedad que es tremendamente conservadora, que es tremendamente patriarcal, y hubo que crear un liceo especialmente multigénero para que las personas que no se identifican dentro del binarismo sexual pudieran entrar a estudiar y sentirse aceptadas, respetadas, seguras y en un ambiente cómodo y de protección, ¿no? Donde no fueran hostigadas por sus demás compañeras, compañeros o compañeras. María de Los Ángeles Quiroga dice, actualmente como estudiante de pedagogía en historia, al menos en mi generación de formación, se ha vuelto relevante mantener una discusión respecto al cómo enseñamos historia y de la urgencia que surge desde los estudiantes para incluir perspectiva de género y pedagogía feminista en la escuela. Por tanto, es necesaria la incorporación real en las mallas curriculares de pedagogía, ya que personalmente me he dado cuenta que los profesores no cuentan con metodologías necesarias para llevar a cabo la labor docente desde la perspectiva de género, ya que la demanda incluye más que la educación no sexista, exige actualmente una pedagogía feminista. Así es. Y para eso hay que capacitar al profesorado, ¿no? Y capacitar al profesorado también universitario, porque como bien yo decía en la presentación, los formadores de formadores, ¿no? O sea, los profesores de futuros profesores y profesoras, no, si no tenemos las competencias, ni siquiera de la perspectiva de género, difícilmente vamos a tener las competencias de una pedagogía feminista. Y para eso tenemos que formarnos, ¿no? Y para eso
yo aquí aspiro a que las oficinas de género nos puedan colaborar enormemente en tratar de transformar estas culturas institucionales desde lo macroeducativo, ¿no? Porque esto tiene que ver con política institucional, tiene que ver con política de gestión finalmente. No pasa solamente por lo que una profesora o un profesor puede hacer en su aula de manera individual. Tienen que haber políticas institucionales que transversalicen el género en el aula, en la gestión, en la institución, en todos los lugares y en todos los espacios. Y una pregunta ¿Ya? entre paréntesis, sí, Sandra pregunta, ¿el formulario se responde al final de cada taller o al final de todos los talleres? Si quieren respondo yo. La idea es que puedan responder al final de cada taller, ya que cada una de las sesiones son temáticas diferentes y queremos necesariamente saber cuál es su opinión, su percepción en torno a cada una de los elementos presentados. Hay preguntas abiertas que pueden dejar perfectamente sin contestar, ¿sí? Pero la idea es que cada una de las sesiones nosotros vamos a estar entregando este formulario de manera virtual para que ustedes puedan contestar, ¿sí? Javiera Serrano pregunta, ¿cómo abordamos el ejercicio de una educación no sexista en tensión con una sociedad que choca en muchos sentidos con los pilares de este posicionamiento pedagógico, en la cual los estudiantes se desarrollan al igual que en la escuela? ¿Me puedes repetir la pregunta, profesor? Porque no la entendí. ¿Cómo abordamos el ejercicio de una educación no sexista en tensión con una sociedad que choca en muchos sentidos con los pilares de este posicionamiento pedagógico, en la cual los estudiantes se desarrollan al igual que en la escuela? Lo abordamos desde estos pequeños espacios, ¿no? Lo abordamos desde lo macro, micro y meso, ¿no? Ese es el objetivo. Eh, lo macro con respecto a la gestión institucional en escuelas y universidades, en lo meso con respecto al currículo oculto y explícito, y en lo micro con respecto a nuestras propias prácticas docentes dentro del aula. Sin embargo, claro, en una sociedad donde el patriarcado está tremendamente firme, pero va a caer, las feministas lo sabemos, va a caer, eh, tenemos que ir generando finalmente nosotras, nosotros y nosotres, los que estamos interesados en estas temáticas, estos espacios de discusión y de reflexión y de compartir, conocer saberes y experiencias para poder irnos formando, ¿no? Porque no vamos a estar esperando que si la institución no logra darnos lo que estamos buscando, bueno, generémoslo nosotras, nosotros y nosotres, ¿no? También tenemos capacidad de autogestión y de autoconvocarnos como nos hemos convocado hoy día, ¿no? Para poder formar una pedagogía de género, formar una pedagogía de educación no sexista. Sin embargo, yo le pongo muchas fichas a las oficinas de género. Si bien sé que muchas de ellas se crearon para hacer un checklist, ¿no? Dentro de los petitorios feministas, también sé que muchas de las colegas que están a cargo de las oficinas de género están haciendo un tremendo trabajo. Y para eso estamos las estudiantes, las profesoras y les estudiantes apoyándolas, ¿no? Para que estas oficinas de género permanezcan en el tiempo y no decaigan. Yo creo que estamos en el tiempo, profesor Jo. Sí, ¿Alcanzamos una pregunta más? sí, hay hartas preguntas, comentarios, se agradecen todos. Eh, eh, la verdad es que son muchos comentarios, la verdad, no hay ninguna pregunta, solamente destacar aportes de Francisco Vidal con un artículo, ya que vamos nosotros a colocarlo en nuestra página web. Otros se preguntan sobre si la bibliografía sobre las exposiciones van a estar en nuestras redes sociales y en la página web. Y Sí. por último, también, bueno, reitero muchos agradecimientos, felicitaciones por lo que es la exposición y
les vuelvo a reiterar el enlace que los dejo ahí en el chat para que lo puedan responder y agradecer. No creo que exista otra pregunta. Las sesiones son mensuales, solo recordar eso, ¿no? Las sesiones son mensuales y vamos a estar recordando vía Instagram, Facebook, página web de la universidad, página web Educación No Sexista, que es una página que administramos nosotros, ¿no? Cómo vienen las sesiones. Y yo agradezco enormemente el interés, porque esto da esperanza, ¿no? Da esperanza de que el cambio se pueda hacer y de que como hormiguitas laboriosas, ¿no? Vamos trabajando para ir construyendo una sociedad más igualitaria y más equitativa, ¿no? ¿Dónde quedarán disponibles las sesiones? En la página web. Todo va a quedar en nuestra página web, que es educacionnosexista.cl. Y bueno, sí, y el formulario de evaluación se responde al final de cada sesión, porque cada sesión es distinta y cada invitado e invitada es distinta y todas las temáticas son distintas, ¿no? Así que sí, por favor, dense 5 minutos para responder esa breve encuesta que también va a ayudar a que obtengan su constancia y su certificación institucional, donde van a poder ir a la UTP y decir, bueno, hablemos de esto porque esto es un tema que tenemos que poner en tabla, ¿no? Con esto yo creo que nos despedimos, ¿no? La profesora Cristina Martínez, no sé dónde, ahí la veo, para que ella haga el cierre. Bien, Anita, muchas gracias por tu presentación. Habrás leído todos los comentarios de les participantes. Personalmente agradezco, veo muchos directivos docentes de nuestros colegios de práctica, profesionales, académicos de nuestra institución, titulados, tituladas, personas también de otras partes. Por ahí leí a alguien que está desde México conectado, ¿cierto? Así que tremendamente agradecidos de su participación y su asistencia. Y con mucho gusto, ¿cierto? Los dejamos invitados, invitadas. A las próximas sesiones vamos a tener una sesión mensual y vamos a continuar de aquí en adelante para el próximo año 2022. Así que esperen nuestros correos, esperamos nosotros también sus correos, sus consultas, y muchas gracias por la asistencia en el día de hoy. Que tengan una muy buena tarde, lo que queda de día. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias, que estén muy bien.